vamos a ver cuántos somos. Bueno, este, denme un minutito que preparo material. Bueno, chicos, cualquier cosa me, me avisan si, porque estoy solo, no estoy con Pablo, así que si me llego a desconectar o algo, porque veo que tengo como un poquito de delay en la cámara, no sé si soy yo, bueno, por momentos. Cualquier cosa, si alguno llega a quedar como anfitrión, si me desconecto, presten atención y me vuelven a aceptar, ¿ok? Bueno, preguntas, chicos, dudas. Con ustedes terminamos corto plazo, no empezamos leasing, tendríamos que verlo ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, de corto plazo, ¿alguna pregunta? ¿O de algún otro tema, algo que quieran sacarse este, las dudas? Sin inconvenientes, bueno, entonces vamos a pasar a compartir un Power de leasing. Estamos. Bueno, chicos, lo que vamos a ver hoy como último tema práctico, vamos a ver teoría y práctica, obviamente en el examen entra teoría y práctica. Vamos a ver esta herramienta de financiamiento, que si bien acá ustedes la ven como financiamiento mediano largo plazo, no termina siendo un largo plazo muy extenso, sino es más bien una herramienta de financiamiento de mediano plazo. El leasing, lo que nos interesa del leasing es verlo no desde el punto de vista de los contratos, eso lo ven ustedes cuando ven contratos en la rama del derecho. Nosotros lo que nos interesa son las ventajas financieras del leasing, ¿m? Y obviamente cómo ponerlo en práctica, ver en la práctica la ventaja financiera que ofrece. Así que bueno, vamos a algunas cuestiones por ahí a pasarlas un poco rápido y nos vamos a detener en lo que nos interesa más. Bueno, la ley 25.248 define al leasing y obviamente no les vamos a tomar la definición como un contrato mediante el cual el dador conviene en transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un precio. Eh, ¿Qué significa esto? Lo que nos interesa que ustedes sepan que en el contrato de leasing, el dador lo que transfiere es la tenencia, o sea, el uso y goce de un bien, de un activo que puede ser tangible o intangible. Después vemos cuáles son los bienes que pueden ser objetos del contrato de leasing. Pero lo que transfiere es el uso y goce, y este dador lo que tiene es la propiedad del bien.
Entonces, nosotros podemos hacer uso y goce, como tomadores, podemos hacer uso y goce del bien sin incorporarlo en el patrimonio, este, por lo menos hasta cierto momento en el cual podemos optar por pagar un valor residual e incorporar ese bien al patrimonio. Según lo que establecía la resolución técnica 18 en su momento, el arrendamiento financiero es un tipo de arrendamiento que transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo, pero cuya titularidad puede ser transferida o no. Claro, se ejerce es el pago de ese valor residual, se transfiere la propiedad. Si no, no. En contraprestación, el arrendatario se obliga a efectuar uno o más pagos que cubren el valor corriente del activo y los cargos financieros correspondientes, que son los intereses. A ver, en el leasing, el tomador lo que hace es hacer uso del bien, por ejemplo, un auto, pero esa propiedad del auto está en el arrendador, la propiedad del vehículo es del arrendador. Eh, el arrendatario o tomador lo que hace es pagar una cuota, un canon, y esa cuota lo que tiene es como, igual que una cuota de un préstamo, una parte de amortización y una parte de interés. Obviamente, esa cuota en el leasing, por eso se lo conoce también como alquiler o arrendamiento o alquiler con opción a compra, esa cuota se manda toda a resultados. Y ahí va a radicar la ventaja, o por lo menos una de las ventajas más importantes del leasing, que ahora la vamos a ver. Bueno, yo fui mencionando algunas figuras, esto tampoco es que se los vamos a tomar, pero bueno, para que se ubiquen un poco, el dador o arrendador es el dueño del bien. O sea, acá después van a ver, ahora vamos a ver quiénes son los, las partes que intervienen en un contrato de leasing. En un contrato de leasing financiero hay tres partes, y para que tengan una idea, bueno, una es el dador, otro es el tomador y otro es el proveedor. El arrendador es el dueño del bien, es quien compra el bien al proveedor, que podría ser un banco o una entidad de leasing. Es quien ha adquirido el activo de acuerdo a las instrucciones del tomador. El tomador o arrendatario es quien tiene el uso y goce del bien, en los términos del contrato obviamente, contando además con la opción de compra al vencimiento de la operación. Y el proveedor es quien provee el bien objeto del contrato. ¿A quién se lo provee? Al dador. Llamémoslo el banco, la entidad de leasing, la entidad financiera habilitada para realizar operaciones de leasing. Entonces el banco adquiere el bien y le transfiere el uso y goce al tomador a cambio de un canon, de una cuota que va pagando periódicamente. Esa cuota, el tomador puede mandarla a resultados en su totalidad como si fuese una cuota de alquiler, y eso lo que va a provocar, y ahora vamos a ver, ahí está una de las ventajas, es que permite bajar la base imponible. Bueno, el objeto de un contrato de leasing puede ser bien en muebles, inmuebles, marcas, patentes, modelos industriales, software, pueden ser nuevos o pueden ser usados. ¿Qué es el canon? Es la contraprestación monetaria que se obliga a abonar periódicamente el tomador al dador por el uso y goce del bien. Es esa, como si fuese una cuota de alquiler. Ustedes si pagan un alquiler lo mandan todo a resultado. Bueno, acá igual. En el caso del leasing financiero, el canon contendrá intereses financieros y la devolución del capital. O sea, al igual que en un préstamo, en una cuota que hay una parte de devolución de capital y la otra es el costo del dinero, o sea, el interés. Bueno, ¿por qué es relevante el... Creen que voy a desconectar un cachito la cámara, pero ustedes me van a seguir escuchando. ¿Por qué es relevante el contrato de leasing? Eh, Porque, por ejemplo, como dice acá, a la hora de definir el plan de equipamiento o renovación de bienes de uso de una empresa, posibilita en resumidas
cuentas, contar con la última tecnología, a cambio obviamente del pago de una cuota, sin verse obligado a inmovilizar bienes en el patrimonio, ni desembolsar grandes sumas de dinero al principio de la operación. Permite financiar el uso y la adquisición de bienes por el 100% del precio más el IVA. Bueno, justamente esta es una de las grandes ventajas que tiene el leasing desde el punto de vista financiero, y ahora las vamos a ver resumidas un poquito más adelante, que no necesitamos disponer o inmovilizar grandes capitales para adquirir bienes, sino que podemos hacer uso y goce de esos bienes pagando un canon, una cuota que puede incluir también el IVA, en el caso de que optemos por comprar el bien, y que aparte tiene otra flexibilidad, como que se pueden incorporar en este contrato otros gastos, que también ahora vamos a ver un poquito más adelante, que tienen que ver con gastos de instalación, de traslado, fletes, comisiones, etcétera. Desde la... Profe, no lo escuchamos. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Bueno, denme un minutito que se me apagó la máquina directamente. No sé qué toqué con la cámara porque no me gustaba cómo estaban dando y creo que hice macanas. Dame un segundo, ya me vuelvo a conectar con la... Mm, mm, acá. Profe, ¿lo pongo como anfitrión o espero que se conecte con la PC? Espérame un cachito que me conecto con la compu mejor. Ahora, Dale. en cuanto me conecto de nuevo con la compu, acá está, San Miguel, martes. Bueno, voy a salir de acá.
Ahí está. Y a ver quién quedó como anfitrión. Ahí le paso. Gracias. Dale, buenísimo, muchas gracias. De nada. Bueno, a ver. eh, ahora sí me tienen que dar un segundo porque no me quedó nada abierto. Ahí estamos. Bueno. Mm, Bueno, entonces estábamos acá, chicos, en las ventajas impositivas. Bueno, es muy importante a la hora de determinar el costo de un bien o proyecto, porque las ventajas que ofrece el leasing son relevantes comparadas con otras alternativas de financiamiento. Ahora las vamos a ver. Pero es muy importante desde el punto de vista financiero, el leasing. El leasing es una herramienta que en otros países está muy desarrollado, en economías, a ver, más desarrolladas se desarrolló más porque justamente como la ventaja principal viene desde el punto de vista impositivo, a donde las economías no son mayoritariamente blancas, por llamarlo de alguna manera, no pierde relevancia la herramienta, ¿no? Pero en Argentina se está desarrollando cada vez más y se está utilizando cada vez más. ¿M? Bueno, eh, esto es simplemente también para que lo sepan que hay distintos tipos de leasing, más allá del leasing operativo y del leasing financiero. Ahora vamos a ver qué características tiene que tener un leasing para que sea financiero, pero dentro de los que parecerían leasing financieros, podemos encontrar tres tipos de leasing: los asimilados a operaciones financieras, los asimilados a operaciones de locación y los asimilables a operaciones de compra-venta financiada. Eh, Fíjense que acá ya nos habla de la ventaja del leasing financiero, que básicamente radica en que en el leasing se computa la pérdida impositiva, o sea, se computa como pérdida impositiva el canon en un periodo menor comparado con la amortización regular de un bien, de un activo. Este, Pudiendo optar el tomador al vencimiento del contrato, ejercer la opción de compra o reemplazar el bien en un nuevo leasing. Bueno, acá, ahora cuando lleguemos, les voy a hacer una aclaración muy, muy importante. Eh, Como dijimos, hay tres tipos de leasing. Para que el leasing sea asimilado a una operación financiera, tiene que cumplir con estos tres requisitos. El dador tiene que ser una entidad financiera, un fideicomiso financiero o alguna empresa que tenga por objeto principal el leasing y en forma secundaria, o que en forma secundaria realicen actividades financieras. Pero sí tienen que ser entidades habilitadas para, para poder eh, brindar este tipo de contratos. La duración del contrato tiene que ser superior al 50, 20 o 10% de la vida útil del bien, según se trate de bienes muebles, inmuebles, no destinados a vivienda o a vivienda. Más allá de esto, que la duración tiene que ser superior, después nos interesa mucho que tengan en cuenta, y ahí va a estar la ventaja que no es tan fácil de explicar, y ahora vamos a llegar, en que también el contrato de leasing tiene un tiempo mínimo por el cual se puede hacer. Y el precio de la opción de compra debe constar en el contrato como importe cierto y determinado. O sea, para que un contrato sea considerado como un leasing financiero, tiene que tener el precio de la opción de compra estipulado en el contrato. Eh, bueno, fíjense que
se consideran operaciones de locación, los contratos, aquellos, digamos, que no cumplan con alguno de los tres requisitos anteriores. También encuadran en esta categoría aquellos en los que el precio de la opción de compra deba determinarse en función de pautas, o sea, no estaría cumpliendo con el tercer requisito que vimos recién, o procedimiento al momento del ejercicio de la misma. Esta situación no cambia para el tomador, puesto que seguirá computando el gasto en función a la cuota de alquiler. Bueno, eh, no va a ser un contrato, un leasing financiero, pero sí van a poder computar la cuota como gasto, igual que si fuese un alquiler. Bueno, acá tienen explicado cuándo se considera una compraventa financiada. Cuando el valor de la opción de compra es inferior al costo computable atribuible al bien al momento en que se ejerza la opción de compra, o sea, cuando el valor residual sea menor al del bien en ese momento. En estos casos, para ambas partes, la operación tendrá el tratamiento de venta financiada. Y bueno, y llegamos a lo que nos interesa a nosotros. Las ventajas tanto financieras como impositivas del contrato de leasing. En cuanto a las ventajas impositivas, hay tres tipos de impuestos en los cuales el contrato de leasing genera beneficios. Uno es el impuesto a las ganancias, otro es el impuesto, cualquier impuesto que sea calculado sobre el patrimonio, mínima presunta o cualquier otro sobre el patrimonio, y el IVA. Vamos a empezar por el más, por ahí, complejo de comprender, el del impuesto a las ganancias. A ver, vamos a leer lo que nos dice y ahora se los explico. Dice, en un leasing financiero, el tomador deducirá el canon en la vida del contrato, produciendo así una amortización acelerada. Y ahora explico qué es esto. Mientras que en una compra tradicional, que puede estar financiado o no con un préstamo, deducirá la amortización en función de la vida útil del bien durante un periodo más largo. Por ejemplo, un automóvil que normalmente se amortiza en 5 años, con el leasing será en 2 años. Bueno, esto depende de la legislación de cada país, puede ser 2, pero lo que sí hay un acuerdo en que el contrato de leasing es más corto que la vida útil del bien. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes compran un auto en, no sé, $5.000, ustedes cuando compran un vehículo, ¿qué hacen? Lo activan y lo que mandan al resultado es la depreciación de ese vehículo. Si lo hacen en 5 años, lineal, lo que van a mandar a resultado son 1.000 pesos todos los años en concepto de depreciación. Si uno lo hace a través de un contrato de leasing, el contrato de leasing es más corto. Y como yo les dije, ustedes lo que tienen que hacer en el contrato de leasing es pagar el auto y aparte les cobran intereses por el financiamiento. Y pueden mandar todo a resultado. El tema es que 5.000 pesos divididos en 5 años es lo que termina mandando resultados, son 1.000 pesos, y si 5.000 lo dividen en 3, lo que mandan a resultados es mucho más. Entonces, ¿qué pasa? No es simplemente, porque la explicación, ¿cuál sería? Que en el contrato de leasing lo que pueden mandar a resultados es la cuota total, mientras que si compran un vehículo lo que mandan a resultados es la parte de amortización. Pero ustedes me podrían decir, sí, pero si pido un préstamo para comprar el auto también tengo intereses y los mando a resultados. Y yo lo que les diría es, la ventaja del contrato de leasing es que como es más corto, lo que mandás a resultado es la cuota total que incluye amortización e interés y lo haces en un periodo más corto. Y como todo administrador, les interesa las ventajas en el corto plazo. Cuanto más próximo en el tiempo, el valor tiempo del dinero hace que eso valga más. Entonces, si yo puedo bajar los impuestos de los primeros años, voy a tener una ventaja financiera hasta con respecto al valor tiempo del dinero. Si yo tengo ventajas impositivas más lejos en el tiempo, actualizadas, son menores esas ventajas. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto al impuesto a las ganancias? Que
el leasing nos permite mandar a resultados la cuota total, que incluye una parte de amortización y una parte de interés, pero aparte, como la vida, el tiempo del contrato de leasing es menor a la vida útil del bien, lo que termino mandando a resultados es un importe mayor, lo que me baja la base imponible y por eso obtengo un beneficio impositivo, pago menos impuestos. Es mucho más sencillo entender a cualquier impuesto que se calcule sobre el patrimonio. ¿Por qué? Porque hasta que no se haga uso de la opción de compra, de pagar el valor residual, el bien no está incorporado en nuestro patrimonio, no está en el patrimonio del tomador, del arrendador. Así que como no se incluye en el patrimonio, paga menos impuestos sobre los patrimonios. Y con respecto al IVA, este, lo que puede hacer es financiarse el 100%, o sea, se va pagando el IVA en las cuotas y hasta eso se puede arreglar con el dador. Se puede acordar con el dador la forma de pago del IVA, pero se puede financiar el 100%. Por eso nos dice que se presentan también ventajas, puesto que podrá computarse el gravamen en cada cuota, evitando de esta forma anticipar el 100%. O sea, lo puedo prorratear en todas las cuotas, o hasta las partes, como dice acá, pueden convenir que el cómputo se anticipe del IVA incrementando el impuesto en las primeras cuotas. Bueno, entonces básicamente las ventajas que ofrece impositivamente el leasing son sobre impuesto a las ganancias, permitiendo bajar la base imponible, la explicación ya se las dije, la cuota se manda resultados como si fuese un alquiler, esa cuota incluye interés y amortización, y una pregunta en un examen podría decir, bueno, pero si yo compro un bien, lo deprecio, mando resultado la depreciación, y si pido un préstamo también mando intereses, y la respuesta de ustedes tendría que ser no, Alejandro, pero el contrato de leasing es en un tiempo menor a la vida útil del bien. Si yo un auto lo deprecio en 5 años, en un contrato de leasing lo haré en 2 o 3 años. Y ahí está la ventaja. Bueno, y en cuanto al IVA, que lo voy prorrateando con las cuotas, o sea, me voy tomando el crédito fiscal a mi conveniencia. Por ahí no me conviene tener mucho, si yo compro tengo mucho crédito fiscal de inicio, lo puedo de esta manera lo puedo ir prorrateando con las cuotas y como dice acá, si se factura de forma discriminada lo puedo pactar con el dador, con el arrendador. Bueno, después tiene otras ventajas financieras como no inmoviliza capital de trabajo, o sea, no necesito inmovilizar grandes sumas de dinero, o sea, si tengo que comprar un auto no tengo que tener la plata inmovilizada para ir y pagar de una el auto, financia el 100% del valor del bien, facilita la calificación crediticia porque, ¿qué pasa? No utilizo líneas de crédito, o sea, no estoy endeudado, el bien aparte es como dice acá, el bien es una garantía, actúa como garantía de la operación, eliminándose además los gastos en este concepto, me ahorro gastos de garantía. Les decía yo que puede incluir costos y gastos generados por los servicios complementarios, ya sean de importación, traslado, instalación, puesta en marcha. O sea, le puedo decir al arrendador, incluíme determinados gastos en el contrato de leasing y eso lo vamos a ver también desde la práctica. El tomador recién efectúa el primer desembolso o canon pactado después de que el proveedor entrega el bien, o sea, no hay que desembolsar este dinero antes de que el bien esté en nuestro poder, y el importe y la periodicidad del canon se adapta a las posibilidades y al flujo de fondos del tomador. O sea, tiene esta flexibilidad que se puede pactar con el dador ciertas condiciones que van en función de los flujos de fondos de la empresa. Por ahí es una empresa nueva, al inicio necesita ciertas facilidades y eso se puede negociar con el arrendador. Y
presenta también otras ventajas desde el punto de vista no financiero, sino operativo. Uno que tiene que ver con la obsolescencia de los bienes. Ustedes saben que el leasing por ahí permite la renovación tecnológica. Dice acá, la renovación del bien es una posibilidad cierta, ya que al finalizar el contrato el tomador está facultado para devolverlo e iniciar un nuevo leasing por otro tecnológicamente superior. Y otra de las ventajas es que todos los trámites inherentes a la adquisición, importación, por eso tienen que ser empresas habilitadas para realizar este tipo de contratos. Estos trámites inherentes a adquisición, importación, contratación de seguros, u otros servicios profesionales quedan a cargo del dador, o arrendador. O sea, nos sacamos un problema de encima. Bueno. Desventajas del leasing. La primera ya medio que se las mencioné, falta de política estatal. O sea, cuando las economías no son en blanco, acá no se presenta, no tenemos ventajas, en contraposición con otros países. No existe a favor del leasing una política de promoción estatal activa. Bueno, en estos últimos años fue cambiando esto en el país y nos fuimos acercando a lo que son economías más desarrolladas, pero bueno, todavía estamos lejos de, de esas economías, todavía, pero esto básicamente es porque todavía tenemos una economía bastante en negro. En cuanto a un financiamiento a largo plazo, vieron que al principio la primera diapositiva decía financiamiento a mediano o largo plazo. Como largo plazo puede resultar un tipo de financiamiento que no sea lo suficientemente largo, porque si bien por ahí se puede hacer por 2 o 3 años, no, por ahí no es lo suficientemente largo para financiar una inversión. Y las cuotas son altas. Las cuotas pueden resultar onerosas en comparación con el alquiler, pero bueno, por otro lado tenemos la compensación de las ventajas impositivas, y ahí es a donde hay que hacer los cálculos para ver las ventajas financieras de este tipo de herramienta. Bueno, voy a dejar de compartir y vamos a meternos en la parte práctica, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a ver leasing por sistema francés y por sistema alemán. Vamos a ir hablando de las diferencias. Es muy fácil de comprender porque en realidad, como les digo, es un préstamo, funciona como si fuese un préstamo que al final tiene una cuota extra, que es ese valor residual. En ese valor residual hay una diferencia entre el alemán y el francés, que la tienen que conocer, tienen que saberla, tienen que entender. Y es que en el sistema francés el valor residual es cuota total. O sea, el valor residual pactado incluye una parte de amortización y una parte de interés. En el sistema alemán, el valor residual es cuota de amortización. O sea, hay que sumarle los intereses. Y después, ¿qué pasa? La diferencia entre el francés y el alemán es cómo calculamos las cuotas. Las cuotas en un sistema francés se calculan como en un sistema francés, cuotas iguales. En el alemán, como se calculan en el alemán, amortización igual, interés decreciente y por ende cuotas totales decrecientes. Vamos a empezar, hoy vamos a ver 2 ejercicios y después se van a llevar uno para hacer ustedes, y después les quedan los ejercicios, los modelos de examen que los vamos a empezar a ver el jueves que viene. Bueno, voy a compartir el ejercicio Fiorino, que dice así: especificaciones respecto del contrato. Leasing sistema francés. Se trata de un utilitario que tiene un valor de 9.241 pesos.
La tasa sobre saldos pactada es del 1% mensual. La cantidad y tipo de cuotas son 15 cuotas mensuales, vencidas y constantes. Al decir constantes, ya tenemos la pauta de que se trata de un sistema francés, cuotas constantes. El valor residual es de 3.000 pesos, pagadero mes siguiente a la finalización del pago de las cuotas. Acuérdense que si ya sabemos que en francés ese valor residual es la cuota total que se va a pagar como valor residual. En este caso se va a pagar al mes siguiente de la finalización del pago de las cuotas. Las cuotas son mensuales, el interés es siempre vencido. Y fíjense que el valor residual se paga un mes después de finalizado el pago de las cuotas. O sea, la periodicidad es mensual y el valor residual se paga un mes después. Este valor residual podría pagarse 2 periodos después, 3 periodos después. Y fíjense que yo no dije meses, dije periodos. ¿Por qué? Porque las cuotas podrían ser bimestrales y el periodo es bimestral. Y entonces si yo digo que se paga 2 meses después y las cuotas son bimestrales, estamos hablando de un periodo más. Eso hay que tener mucho cuidado porque ahora van a ver cómo es la fórmula del sistema francés y ahí es muy importante determinar el momento en el cual se paga el valor residual. Habíamos visto recién en la teoría que el contrato de leasing puede incluir gastos, o sea, le puedo decir al arrendador que me incluya en el contrato tales gastos. Acá como ejemplo ponemos, qué sé yo, unos gastos de sellado del 0,5 sobre el valor del bien, pero nos aclaran que se pagan por fuera del contrato. Si están fuera del contrato, están fuera del contrato, chicos. Listo, no pasa nada. Si yo le pido al arrendador que me lo incluya en el contrato, o sea, voy a hacer un contrato de leasing por un importe mayor a 9.241. Va a ser 9.241 más los gastos de sellado, o más los gastos de instalación, o más los gastos de importación, lo que sea. En este caso es un sellado, pero el valor inicial del contrato va a ser mayor. Es como si el vehículo costara más, como si pidiera un préstamo por un importe mayor. Bueno, al hablar de valor residual, acá tenemos esta llamada que dice, esto implica que el contrato de leasing incluye una opción de compra al final de la amortización. Por eso, bueno, lo consideramos que es un leasing financiero. Lo que no vamos a hacer, chicos, es calcular el IVA. Igualmente el IVA, ustedes cuando en el aula tienen los modelos de simulación de los préstamos, cuando hicimos el repaso de matemática financiera, si los estuvieron viendo, en su momento les aclaramos que estaban los cuadros de marcha. Les dejamos uno del ACBC, tanto para préstamo como para inversiones. Esperen que voy a silenciar el micrófono que quedó abierto. Ahí está. Y ahí lo que tienen es, como pueden ver, que un sistema puede ser un francés puro y lo único que hago es calcularle el IVA sobre los intereses, lo que hace que la cuota que termino pagando bruta, o sea, con el IVA incluido, no sean todas iguales, porque obviamente al ser el IVA sobre intereses y los intereses son decrecientes, bueno, eso me va modificando las cuotas y van haciendo que no sean todas iguales. Pero si yo le saco el IVA en un sistema francés, todas las cuotas son iguales. Acá no lo vamos a calcular el IVA, pero ustedes saben ya cómo se calcula sobre los intereses. Bueno, entonces vamos a ver 9 situaciones. Nos solicitan estos 9 puntos. Los leemos rápidamente y después paso a la solución a donde tenemos de nuevo las consignas. Dice que se solicita calcular el valor de la cuota, calcular la cuota bajo el supuesto de que no existiera opción de compra, o sea, sin valor residual, o igual que fuese un préstamo. Calcular la cuota bajo el supuesto de un aumento de la tasa sobre saldos al 1,75%, la tasa inicial era del 1%. Bueno, acá me dicen que calcule la cuota con una tasa del 1,75, fácil.
calcular la cuota bajo el supuesto de que el sellado se incluya en el contrato. Bueno, un poco más interesante, vamos a ver distintas situaciones ahí. Calcular el total amortizado luego del pago de la sexta cuota. Esto ya resulta también más interesante. Calcular la amortización del onceavo periodo. Yo les dije que la cuota tiene una parte de amortización y una parte de interés. Bueno, acá les estamos pidiendo la amortización del onceavo periodo. Esto ya lo practicaron la semana pasada cuando volvimos a ver financiamiento de entidades financieras. Calcular el interés del octavo periodo sabiendo que hasta el anterior se había acumulado una amortización de X pesos, 2.810,32 en este caso. Calcular la nueva cuota para los periodos restantes y luego del pago de la décima la tasa sobre saldos cambia al 1,8% mensual. Y aquí habíamos agregado un punto más que dice calcular la nueva cuota para los periodos restantes y luego del pago de la décima la tasa sobre saldos cambia al 1,8% mensual y el valor residual se pacta pagar 2 periodos después. Fíjense que utilizamos la palabra periodos, no 2 meses, 2 periodos después de finalizado el pago de la última cuota. Así que cuidado porque a veces 2 meses pueden ser un periodo o 2 meses pueden ser medio periodo. Si los periodos son cuatrimestrales, 2 meses es medio periodo. Bueno, las aclaraciones, lo que dicen chicos, que siempre todos los casos se vuelve a la situación original, ¿no? Siempre partimos de la situación original y lo que se recomienda es hacer los cuadros de marcha, y esto yo lo sacaría, se recomienda efectuar los cuadros de amortización mediante el método correspondiente. A ver, no se recomienda, yo les diría es obligatorio hacer los cuadros de marcha de las 9 situaciones, por lo menos hacerlos una vez. En un Excel lo hacen y listo. Bueno, dejo de compartir y voy a compartir la solución. Bueno, acá tenemos las condiciones del contrato. Se trata de un vehículo que tiene un valor de 9.241 pesos y yo les voy a hacer una pregunta muy, pero muy, muy, muy obvia y sencilla. Y van a ver que por ahí les hacemos esas preguntas obvias y sencillas por algo, porque a veces ustedes piensan que hay trampa. No, no hay trampa. A ver, si yo voy a una agencia de auto, me subo al auto y no me lo robo, ¿no? Me acuerdo que me lo llevo, y el auto vale 9.241 pesos. Yo salgo a la puerta de la agencia. ¿Y cuánto le estoy debiendo a la agencia? Le estoy debiendo 9.241 pesos. Les cuento esto porque acá en el punto 1, en la hoja 1, tienen el cuadro de marcha de la situación 1. El cuadro de marcha arranca por el valor del auto. No arranca por el valor del auto menos 3.000 pesos, que es el valor residual. O sea, no arranca por 6.241. Porque si ustedes hacen un cuadro de marcha arrancando por 6.241, lo que están diciendo es que se llevaron un bien que vale 9.000, pero que deben 6.000. Y eso es inconcebible. Entonces, quedamos todos de acuerdo que si el auto vale 9.241, en el momento que me lo estoy llevando, debo los 9.241. O sea, un cuadro de marcha se arranca por lo que debo. Bueno, entonces vamos con el tema de las características. Bueno, del contrato era por 15 meses, sistema francés, cuotas mensuales vencidas, valor residual de 3.000 que se paga un mes después de finalizado el pago de las cuotas, el sellado por fuera del contrato. No le doy bolilla, lo sumo calcularé cuál es el valor del sellado, qué sé yo. Y bueno,
Después, en el punto 1 nos piden calcular el valor de la cuota. Bueno, y acá sí. Fíjense cómo es la fórmula para calcular la cuota de un leasing por sistema francés. Monto es igual a la cuota por 1 más i a la n menos 1 sobre 1 más i a la n por i. Hasta acá no hay ninguna diferencia con una fórmula del sistema francés. ¿Mm? Para un préstamo por sistema francés. La única diferencia es que al final, o sea, el monto del bien es, una parte se paga en cuotas y la otra es un valor residual. Entonces sumo el valor residual, que son los 3.000 pesos, pero fíjense una cosa, chicos, ¿cuándo se pagan esos 3.000 pesos? Se pagan en el mes 16. Entonces, ¿qué pasa? 3.000, que es lo que voy a pagar dentro de 16 meses, es un valor de dentro de 16 meses. Lo que tengo que hacer es actualizarlo. ¿Y cómo lo actualizo? Dividiendo por 1 más i a la n más la cantidad de periodos después de finalizado el pago de las cuotas en el cual yo pague el valor residual. Por eso les decía, si la cuota es bimestral y yo el valor residual lo pago 2 meses después de finalizado el pago de las cuotas, será un periodo después, o sea, un n más 1. Si yo la cuota es bimestral y pago 4 meses después, será n más 2 el, este, el factor por el cual tengo que actualizar. O sea, el exponente que tengo que utilizar para actualizar. ¿Estamos? Bueno, fíjense qué fácil de entender es esto. Yo lo que tengo que hacer es distribuir en 15 cuotas, no el valor del bien, los 9.241. Yo lo que distribuyo en 15 cuotas es 9.241 menos el valor residual. Pero 9.241 es el valor de hoy del auto y 3.000 es un valor dentro de 16 meses. ¿Qué hago? Primero lo actualizo y después ¿qué hago? Una vez que lo actualicé, eso me da 2.558,46, se lo resto, o sea, hago pasaje de términos y se lo resto al valor del bien. Eso me da 6.682,54. Y esos 6.682,54 son los que voy a distribuir en 15 cuotas. ¿Ok? Como un sistema francés común y corriente. ¿En 15 cuotas de cuánto? De 481 pesos con 97. Y en la cuota 16, porque en este caso era n más 1, el momento de pago del valor residual, en el momento 16, ¿qué voy a pagar? 3.000 pesos. Voy a tener que desembolsar 3.000 pesos. ¿Cuándo? Allá en el momento 16. ¿Cuánto valen hoy esos 3.000? 2.558,46. ¿Mm? Por eso que al valor del vehículo le resto los 3.000, pero actualizados. No le puedo restar los 3.000 a valores de dentro de 16 meses. No puedo sumar y restar valores de distinto momento en el tiempo. Los tengo que llevar todos al mismo momento. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el cuadro de marcha de la situación 1. La cuota es 481,97. ¿Cómo se hace un cuadro de marcha? Me llevo el auto, estoy debiendo 9.241. Pago 15 cuotas de 481,97. ¿Cómo calculo la parte de interés? Sobresaldo. ¿Cuánto estoy debiendo el primer día? 9.241. Entonces el interés del primer mes va a ser 92,41 en este caso. Por diferencia entre la cuota total y el interés, saco la amortización. Valor del bien menos amortización va a ser el saldo al final de la primera cuota. ¿Ok? Sigo haciendo el cuadro como cualquier sistema francés y fíjense una cosa, cuando llego al final de la cuota 15, una vez que pago la cuota 15, me queda un saldo. En este caso 2.970,30. Yo tengo que pagar 3.000 y el interés es sobre saldos. Es 29,70, es el 1% de 2.970,30. Fíjense
que la diferencia entre 3.000 y 29,70 es 2.970,30. Si yo sumo 2.970,30 más 29,70 me da los 3.000. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Que el valor residual de 3.000 tiene incluido 29,70 de interés y 2.970 de amortización, que o casualidad era el saldo después de la cuota 15. ¿Mm? Bueno, yo podría haber pactado pagar los 3.000 2 meses después, en vez de en la cuota 16, en el momento 16, en el momento 17, sí. Lo que tengo que hacer, si pasa eso, es en la fórmula poner 15 más 2, porque el valor residual lo estaría pagando en el momento 17. Si lo pago 3 meses después o 3 periodos después, actualizo por n más 3. ¿Está? Y cuando hago el cuadro de marcha, si fuese en el caso de que es un ejemplo de n más 3, pondría en la 16 no pongo nada, en la 17 no pongo nada y en la 18 pongo 3.000, la parte de amortización y los intereses correspondientes, que van a ser intereses por 3 meses. Intereses no a interés calculados, no a interés simple, sino a interés compuesto. ¿Mm? O sea, al saldo le calculo los intereses, se los sumo, le vuelvo a calcular los intereses, se los sumo, le vuelvo a calcular los intereses y se los sumo. O sea, sería el saldo por 1 más i al cubo. ¿Mm? Ahí tendría los intereses acumulados en 3 periodos que no pagué nada. ¿Mm? Bueno, ahora igual lo vamos a ver. Bueno, cuadro de marcha que más que se recomienda es prácticamente obligatorio hacerlo. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Venimos bien? Sí, profe, hasta ahora bien. ¿Todo bien? Sí, Bueno, perfecto. bárbaro. Bueno, vamos con el punto 2. Dice calcular la cuota bajo el supuesto de que no existiera opción de compra, sin valor residual. Bueno, fíjense que la fórmula es la del sistema francés. ¿Cómo pago los 9.241 en 15 cuotas? Por un sistema francés, bueno, no me detengo mucho. Acá está calculada la cuota. Acá tienen el cuadro de marcha. No hay grandes dificultades, no los voy a hacer perder tiempo en esto que ya lo recontra sabemos. Calcular la cuota bajo el supuesto de un aumento de la tasa sobre saldos al 1,75 es igual que la situación inicial, lo único que en vez de tomar una I del 1%, tomamos una I del 1,75, aumentamos la I, después no cambia nada, la cuota da 532,21, acá tenemos la cuota de 532,21 y el cuadro de marcha, a donde calculo los intereses, todos, desde el primero hasta el último, con el 1,75, inclusive los intereses que están incluidos en el valor residual. Acuérdense eso, en el sistema francés están incluidos en el valor residual. Bueno, dice calcular la cuota bajo el supuesto de que el sellado se incluya en el contrato. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Sumarle al valor del bien el gasto del que estemos hablando, en este caso el sellado. Bueno, el valor del sellado era el 0,5% del valor del bien, o sea, el 0,5% de 9.241 es 46,21. El contrato o el leasing lo hago en vez de sobre el valor del bien, sobre un valor más alto, 9.241 más 46,21, esto da 9.287,21. Planteo la fórmula igual que la situación original, pero con el monto más alto. Bueno, así calculo la cuota, 485,30. Y fíjense una cosa, este es el punto 4.
Mm. La cuota me dio 485,30. Perdón, acá. 485,30. ¿A dónde está el gasto del sellado? Y está distribuido acá en todo el contrato. La verdad no sé a dónde está. Está distribuido. Es el 0,5% de la amortización, ¿no? De todas las amortizaciones tienen un 0,5% que corresponden al valor del sellado. Bárbaro. Pero fíjense que cuando yo hice la situación 1, no puse el valor del sellado en ningún lado, porque en la situación 1 me decía que el sellado era por fuera del contrato. Listo, está fuera del contrato. No tengo que sumarle a la cuota 1 el valor del sellado. Yo ahora les voy a plantear esta situación. El enunciado podría decir que el sellado es del 0,5% sobre el valor del bien, pero que se pacta pagarlo junto con la tercer cuota, o en el momento 3, o dentro de 3 meses. No es el caso este, ¿no? Pero imaginemos que hubiese sido así. Entonces, ¿qué pasa si yo acuerdo pagar estos 46,21 dentro de 3 meses? A ver, no tengo que venir al cuadro de marcha y en el mes 3 sumarle nada, porque si es por fuera del contrato, es por fuera del contrato. Listo, punto. El mes 3 iré al banco y pagaré el sellado. Listo, no tiene nada que ver con el contrato. Ahora, si me dicen, yo acuerdo pagar 46,21 dentro de 3 meses. Si el banco, el dador, me ofrece la posibilidad de incluirlo en el contrato, no estaría bien que me sume directamente los 46,21 al valor del bien. ¿Por qué? Porque 46,21, si yo arreglo pagarlo dentro de 3 meses, es un valor de dentro de 3 meses. ¿Qué pasa? Si yo lo arreglo pagar dentro de 3 meses, quiere decir que hay adentro, hay intereses, que si bien no son explícitos, son implícitos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo acuerdo pagar un sellado dentro de 3 meses y después quiero meterlo adentro del contrato, lo primero que tengo que hacer es actualizarlo, dividir por 1 más i, en este caso a la 3 sería, ¿no? Les repito, no es lo que dice este enunciado, estoy jugando yo con números, pero si el enunciado dijera que el sellado se pacta en 46 pesos con 21 o 50 pesos, no sé, vamos a ponerle 50, no sé, pactamos, así no se mezclan, ¿no? Sumamos que el enunciado dice, bueno, existen gastos de sellado a pagarse junto con la tercer cuota o en el momento 3 o a los 3 meses de la firma del contrato, no sé. Y después dice, bueno, ¿cuánto sería la nueva cuota si se incluyera ese sellado dentro del contrato? A ver, si voy al banco y el banco me dice, bueno, mira, ¿lo querés incluir en el contrato? Bueno, está bien, 9.241 más 50. Y voy a decir, no, pará, 9.241 más 50 no. Porque 9.241 es un valor de hoy y 50 es un valor de dentro de 3 meses. Para mí no es lo mismo que me lo sume 50 y me vuelvas a cargar intereses, porque estos 50 dentro de 3 meses ya tienen un interés implícito. Para mí no es lo mismo pagar hoy 50 que pagarlo dentro de 3 meses, porque si yo me guardo los 50 hoy, los pongo a laburar y dentro de 3 meses tengo más de 50. Si yo te lo tengo que pagar hoy, no tengo esa ganancia, esa ventaja, por una cuestión de un principio básico, valor tiempo del dinero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si estos 50 son dentro de 3 meses, lo actualizo. Dividido 1,01 a la 3, y este es el valor actualizado. Ahí sí, se lo sumaría a 9.241 y después lo distribuyo en todo el contrato. ¿Se comprendió? Es muy probable que les tomemos en el examen un leasing que tenga que incluir el sellado, que el sellado o el gasto no sea en el momento 0, sea en el momento 3, 4, 5
y que ustedes primero lo tengan que actualizar y después sumárselo al valor del bien. Bueno, vamos al punto 5. Dice, calcular el total amortizado luego del pago de la sexta cuota. Bueno, a ver. El total amortizado, vamos al punto 5, se los voy a mostrar. Acá lo que tienen que tener es el cuadro de marcha en la cabeza, esto es lo que nosotros pretendemos. Para tener el cuadro de marcha en la cabeza tenés que haber hecho varios cuadros de marcha. Cuando nosotros te decimos calcular el total amortizado luego del pago de la sexta cuota, vos tenés que tener en la cabeza a dónde lo ves eso en el cuadro de marcha. ¿A dónde está en el cuadro de marcha el total amortizado luego del pago de 6 cuotas? Está acá. Esto es lo que pedimos. El total amortizado luego del pago de 6 cuotas. Si yo al valor del bien le resto todo esto, me da esto, 6.844. Este es el saldo después de haber pagado 6 cuotas. Entonces, ¿cómo hago para calcular el total amortizado luego del pago de la sexta cuota? Bueno, puedo hacer el cuadro de marcha, que es muy fácil cuando hablamos de 6 cuotas, pero cuando les pedimos el total amortizado luego de la cuota 72, cuando el leasing es por 96 cuotas, no te alcanza el tiempo para hacer el cuadro de marcha en un examen. Entonces lo que tienes que hacer es recurrir a la fórmula. Ustedes saben que la fórmula del sistema francés, en la fórmula del sistema francés, el exponente, la n, lo que me dice es la cantidad de cuotas que me faltan pagar. Por eso, en la situación original, yo lo que digo es, debo 9.241, o sea, debo todo el auto porque debo 15 cuotas. Si yo bajo estas cuotas, si yo, una vez que calculo la cuota, ¿no? 481,97. Una vez que yo tengo la cuota 481,97, si yo pongo acá 481,97, esta fórmula me cierra, ¿no? Esto es 481,97 por 1 más i a la 15 menos 1, esto me va a dar 9.241. Pero si yo empiezo a bajar el exponente, pongo 14, el capital me empieza a bajar, porque claro, no debo 15 cuotas, debo 14. Me queda el saldo cuando debo 14 cuotas. Si pongo 13, acá me va a quedar el saldo cuando debo 13. Si pongo 10, acá lo que me va a dar es el saldo cuando debo 10. Bueno, justamente, para calcular el total amortizado luego del pago de la sexta cuota, lo que tengo que hacer es, partiendo de la situación original, o sea, de la cuota original 481,97, es ver, después de pagar de 6 cuotas, ¿cuántas cuotas me faltan? Bueno, me faltan 9, son 15 en total, 15 menos 6 me da 9, y entonces reemplazo en la fórmula a donde dice n por 9. Y acá que dice n más 1, me quedará 9 más 1. Y veamos, 481 por 1 más i a la 9 menos 1 sobre 1 más i a la 9 por i, más el valor residual actualizado por 1 más i a la 9 más 1, ¿cuánto me da eso? Me da 6.844,42. ¿Qué es lo que me falta amortizar? Es el punto 5, ¿no? Es lo que me falta amortizar después de haber pagado 6 cuotas. Por diferencia, bueno, acá está sumado todo esto, ¿no? Acá está sumado el total amortizado. Pero fíjense que si yo hago por diferencia 9.241, que era el valor del bien, menos lo que me falta amortizar, ¿qué me va a surgir como diferencia? Lo amortizado. 2.396,58. Si vamos al punto 6, al punto 5, yo lo que calculo con la fórmula es lo que me falta amortizar, se lo resto al valor del bien y llego a los 2.396,58. Y esto, me vengo acá
hago el cuadro de marcha y lo muestro. ¿Mm? Lo muestro. ¿Qué puede pasar en el examen? Que les digamos que calculen el total amortizado entre la cuota 71 y 79, y entonces, a ver, vos decís, uy, a ver, entre la 71 y la 79, bueno, yo pensaría, a ver, ¿cuánto amortizo entre la 71 y la 79? Y a 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, amortizo 9 cuotas. Entonces, yo tengo que saber el saldo al final de las 70. ¿Cómo hago para saber el saldo al final de las 70? Y me fijo, después de haber pagado 70 cuotas, ¿cuántas me quedan pagar? Ahí tengo la N. Y después tengo que ver, si quiero saber el total amortizado entre las 71 y las 79, me fijo después de las 79 cuántas me faltan amortizar, cuántas cuotas me faltan pagar. Y bueno, y ahí obtengo los dos saldos, o sea, podría ser, en vez de, qué sé yo, entre las 71 y las 79, digamos, que les pido entre el total amortizado entre la 8 y la 13. Bueno, para saber el total amortizado entre la 8 y la 13, que sería esto, esperen que lo pintamos, vamos a cambiar de color. El total amortizado entre la 8 y la 13 es esto, que suma, esto no es lo que está pidiendo el enunciado, pero bueno, les digo yo algo que les podríamos llegar a tomar. 2.569,46, que es la misma diferencia entre 6.430 y 3.861. Entonces, ¿yo qué tendría que saber? Tendría que saber sacar este número a través de la fórmula y tendría que saber sacar este número a través de la fórmula. ¿Cómo hago para sacar este número a través de la fórmula? Planteo la fórmula con la cuota original y con una n que sea la cantidad de cuotas que me quedan pagar. Acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? 8, perdón. 8. Y después acá, después de pagar la 13, ¿cuánto me quedan? La 14 y la 15, me quedan 2. Planteo la fórmula con N2. Y a donde dice N más 1, será 2 más 1, que es 3. ¿Está? Ay, pero que me María, no entendí, perdón. Bueno, lo importante acá es saber sacar el saldo adeudado en cualquier momento del tiempo. El tema es que eso se supone que ya lo sabemos para presupuesto, para el primer parcial, cuando hicimos el repaso de matemática financiera, cuando hicimos los sistemas de amortización. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber ya? Es que una vez que yo tengo la cuota, calculada la cuota, que en este caso la cuota original era 481,97, el punto 1, una vez que yo tengo calculada la cuota, yo lo que agarro es la fórmula, a donde dice C, le pongo 481,97. Si yo acá pongo 481,97, mi pregunta es, si yo acá escribo 481,97, esta fórmula, ¿cuánto da como resultado todo esto? El monto. Exacto, da 9.241. Exacto. ¿Por qué? Porque todavía no pagué ninguna de las 15 cuotas. Si yo a esto le empiezo a bajar el exponente y le pongo 14 en vez de 15, me va a cambiar el 9.241. O sea, donde dice 15, acá también pongo 14, y acá donde dice 15 también pongo 14. ¿Qué me va a dar esta fórmula como resultado si yo pongo 14 en vez de 15? Si yo voy acá al cuadro de marcha, les pregunto, ¿qué importa? 8851.
8851,44. Perfecto. Y si en vez de poner 14, pongo 13, ¿cuánto me va a dar? 3.861. No, 8457. 8457. Porque me faltan pagar 13 cuotas. Y si me faltan pagar 12 cuotas, me va a dar esto. Y si me faltan pagar 11 cuotas, me va a dar esto. Porque la fórmula siempre me dice lo que debo, si debo 15, si debo 14, si debo 13. La fórmula lo que me dice es lo que debes, en función de esta cantidad de cuotas que pones acá. Entonces yo lo que les digo es, si vos sabés sacar el saldo cuando debés, a ver, imaginemos, qué sé yo, desde acá, después de pagar la 4, 5, 6, 7, 8, 9, suponete que vos querés saber cuánto amortizaste entre la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. Vos querés saber cuánto amortizás entre la 5 y la 9, o sea, todo esto querés saber. Vos podés sacar este saldo cuando te faltan pagar. O sea que en la fórmula pondríamos el 4, digamos, ¿Por qué pondrías el 4? para que me dé el monto. El ¿Qué, saldo, qué monto? el saldo. Para que me dé el 7.659,23, pondría en la fórmula elevada a la cuarta, ¿o no? Y me parece que no entendiste. A ver, decime vos, si cuando debes 15 cuotas, debes 9.241, cuando debes 14, ¿cuánto debes? Mirando esto. Cuando debo 14, Exacto, cuando te faltan pagar 14 cuotas, ¿cuánto debes? Esto es lo que yo les pido, es 7.659. cuando debes 14 cuotas, esto es lo que yo necesito, que entiendan los cuadros de marcha. Cuando vos, 7.659. a ver, vamos de nuevo. Cuando vos te llevas el auto, ¿cuánto estás debiendo? A cualquiera se lo pregunto, a ver, a cualquiera, chicos. Cuando me llevo el auto, ¿cuánto estoy debiendo? 9.241. El saldo de la 9.241. cuota 1. El saldo 1 inicial. Me llevo el auto, debo 9.241. Cuando pago la primera cuota, después de que pago la primera, después de que pagué una, ¿cuánto estoy debiendo? 8.851. 8.851. Bueno, después de que pagué la primera, ¿cuántas cuotas me faltan pagar? 14. 14. Bueno, entonces, si yo quiero saber el saldo después de haber pagado una cuota, tengo que agarrar esta fórmula y acá en vez de poner 15, pongo 14. Si yo pago dos cuotas, ¿cuánto voy a estar debiendo en pesos? 8.457,98. 8.457. A ver, es simplemente saber leer el cuadro de marcha, que eso es lo que necesitamos, entender los cuadros de marcha. Perfecto, si pago dos cuotas, debo 8.457,98. ¿Y cuántas cuotas me faltan pagar si pagué dos? 13. Me faltan pagar 13. Entonces, si yo vengo acá y en vez de poner 15 en el exponente pongo 13, el resultado me va a dar es lo que te falta pagar en las próximas 13 cuotas. Entonces, mi pregunta es, si yo quiero saber cuánto debo
después de haber pagado 4 cuotas, lo que tengo que hacer es a 15 restarle 4, porque ya no debo 15, ya pagué 4. Entonces, si yo pongo exponente 11 acá, lo que me va a dar como resultado, ¿cuánto es? 7.659. ¿Por qué? Porque la fórmula te dice cuánto debes si debes 11 cuotas. Pongo exponente 11 con la cuota original y me va a decir, mira, pagaste 4, o sea, debes 11, debes 7.659. Si yo quiero saber el total amortizado entre la cuota 4 y la cuota 9, lo otro que tengo que hacer es decir, bueno, che, y después de la 9, ¿cuántas me faltan pagar? Y me falta pagar la 10, la 11, la 12, la 13, la 14 y la 15. Son 6 cuotas. Me faltan pagar 6. Bueno, elevo a la 6. Planteo la fórmula y elevo a la 6. ¿Cuánto me va a dar? 5.591,40. Porque la fórmula siempre me dice lo que debo cuando debo tantas cuotas. Y eso es lo que hay que entender de la fórmula. Profe, Que consulta, sí, perdón. ¿Ese método lo usa por algo en especial o por otra cosa? Digo porque se puede sacar más rápido también calculando la amortización acumulada. los sacan como quieran. Ah, está bien. No hay problema. Yo les muestro un mecanismo que me parece el más lógico. Porque, ¿qué pasa? A ver, existen muchas fórmulas que las buscamos por internet y las encontramos, porque, a ver, son pasajes matemáticos, es todo pasaje de términos. El tema está que el día del examen no podemos ni recurrir a Google y vamos a depender de la memoria y no podemos recurrir a un machete. Entonces, si yo les pregunto hoy a todos los presentes, que son 51, ¿cuántos se acuerdan de la fórmula para sacar la amortización entre dos momentos? Nadie, estoy seguro que ninguno me va a decir, yo se la digo, profe. Ninguno. Entonces, ¿qué les recomendamos nosotros? Sabete una sola fórmula, la del sistema francés, que es básica, que es fundamental, que no te lo olvidas en la vida, que ese monto es igual a la cuota por uno más. Es más, esa fórmula la puedes plantear de otra manera, la tienen en el repaso de matemática financiera. Otra forma de exponerla a la fórmula. Yo me manejo con una y con esa hago todo. Es lo que les recomendamos nosotros. Que hay otros caminos para llegar totalmente. En el examen, hay chicos que usan otra fórmula de matemática financiera, no hay ningún problema. Tema que este camino a mí me parece que es el fácil. Si vos te sabés que la forma, que es lo que hay que saber, el tema es ese, es cuando uno usa una fórmula, es entenderla. Por eso yo me detengo en decir, a ver, ¿por qué hacemos el pasaje de término? ¿Por qué esto? Estás entendiendo la fórmula. Entonces, si vos sabés que la fórmula siempre te dice lo que estás debiendo en función del exponente, que es cuántas cuotas debes, es hacer todo. Pero bueno, que hay otra manera de llegar, totalmente. Sí, no hay ningún problema. Y si llegan de otra manera, a nosotros, como dijimos, corregimos por resultado. El que presenta bien el resultado en el examen está aprobado. Así que no hay problema. Y como les digo, hay chicos que por ahí utilizan fórmulas de otro, expresadas de otra manera. No hay ningún problema. Pero el tema es que entiendan esto, por lo menos. Entonces, si yo sé que la fórmula me dice el saldo, en función de la n que le ponga, bueno, con eso puedo calcular el saldo en cualquier momento. Y si yo calculo el saldo entre dos momentos, lo que me queda entre esos dos saldos es el total amortizado. Por diferencia me da los 2.000. Estoy sumando la cuota, perdón.
los 2067,83. Si yo sumo todas las amortizaciones, y si yo saco la diferencia entre los dos saldos, me da exactamente lo mismo. Entonces, para en el examen hacer rápido, no tener que hacer un cuadro de marcha de 72 cuotas, que no lo van a poder hacer, y les cuento, les digo la verdad, chicos, nos ha pasado de ver en los que están intentando hacerlo. Nunca vi a alguien que apruebe haciendo un cuadro de marcha de 72 cuotas, no, es imposible. A ver, el mecanismo es este. O cualquier otra fórmula que quieran utilizar para llegar al resultado. Mientras presenten bien el resultado, no hay ningún problema. Bueno, no sé la compañera que no entendía, no pude ver tu nombre, perdóname. No, profe, ya me quedó claro, muchas gracias. ¿Te De quedó verdad. claro? ¿Quedó claro? Sí, sí. Recomendación, ir a casa, ponerte a hacer esto y hacer los cuadros de marcha, y cada cosa que encontrás, a vos y a todos se lo digo, ¿no? Cada cosa que encontramos acá, buscarla en el cuadro de marcha y decir, esto lo veo acá, esto lo veo acá, esto lo veo acá, esto lo veo acá. Es más, en el examen es muy probable que le digamos, exponga el cuadro de marcha entre la cuota 80 y la 97, y en ese cuadro de marcha marque tal cosa, resalte tal cosa. Y eso no queda otra que saber hacer los cuadros de marcha. Bueno, vamos por el punto 6. Dice, calcular la amortización del 11º periodo. Bueno, también quiero saber la amortización del 11º. Volvemos a la situación original, no siempre sobre el punto 1. Esperen que vamos a sacar todo esto sin relleno. Borramos esto. La amortización del 11º periodo. Si yo lo busco en el cuadro de marcha, lo que quiero encontrar es esto. El 430,32. ¿Cómo hago para llegar ahí sin tener que hacer el cuadro de marcha? Bueno, puedo calcular el saldo al final de la 10. A ese saldo le calculo los intereses del mes siguiente, porque el interés se calcula sobre saldo. Calculo este interés y a la cuota total 481,97 le resto los 51,65 y me da la amortización. Otra vez, vieron que yo en un momento dije, tienen que tener el cuadro de marcha en la cabeza, es por esto, porque tenemos que tener en la cabeza que para saber la amortización del periodo 11, con saber el saldo después de haber pagado 10 cuotas, lo puedo calcular. ¿Y cómo hago para saber el saldo después de haber pagado 10 cuotas? Si pagué 10 y el total son 15, me faltan pagar 5. Por eso planteo la fórmula con exponente 5, y eso me dice que me falta amortizar 5.165,34. Y acá lo tengo. Sí, me falta amortizar 5.165,34. Bueno, lo que me estaban preguntando es la amortización del periodo 11. Bueno, sobre los 5.165 calculo el interés, se lo resto a la cuota original, a la cuota total, a 481,97, y por diferencia saco la amortización. Y lo marco en el cuadro de marcha. Saco los intereses sobre el saldo, se los resto a los 481,97 y llego a los 430,32. A ver, verán que me detengo, lo repaso, lo repito, lo digo, lo muestro, le doy vuelta, le doy vuelta. A ver, chicos, el examen es utilidad, vamos por orden, estructura, utilidad por acción, corto plazo y leasing. 4 puntos. Ustedes saben que en la práctica, tanto en la teoría como en la práctica, para tener un 4 tenés que tener el 60% del examen bien. Si hiciste la mitad de las cosas bien, llegás al 50%.
Entonces, es importante el leasing. No se los tendría que decir, porque en realidad es importante que sepan todo. Pero, ¿qué les digo con esto? Vayan a casa y pónganse a trabajar. ¿Sí? Bueno, después me dice, calcular el interés del octavo periodo sabiendo que hasta el anterior se había acumulado una amortización de 2.810. Presten atención, se había acumulado una amortización de 2.810. Ah, bueno, agarro el valor del bien, le resto los 2.810, ¿y qué me queda? Me queda el saldo. Fíjense que dice calcular el interés del octavo periodo. Para eso tengo que calcular el saldo después de haber pagado 7. Para eso tengo que entender cómo se calcula el interés. El interés se calcula sobre saldo, entonces el saldo de la cuota 8 está calculado sobre, el interés de la cuota 8 está calculado sobre el saldo al final de la 7, ¿no? Y si me dice que hasta las 7 se habían acumulado 2.810 de amortización, y bueno, se lo resto al valor del bien, me da el saldo, y sobre ese saldo le calculo el 1%. Luego de 7 cuotas, el total amortizado, situación, esperen que cambié acá. Después de 7 cuotas, el total amortizado es 2.810,10. Bueno, si el total amortizado es 2.810, el saldo es 6.430,90 y el interés es el 10% sobre ese saldo. 64,31. ¿Sí? Vamos con el punto 8. Dice, calcular la nueva cuota para los periodos restantes si luego del pago de la décima la tasa sobre saldos cambia al 1,8% mensual. Bueno, en la clase pasada, cuando hicimos corto plazo, vimos también un sistema francés con un cambio de tasa en el medio. Acá es lo mismo. Es decir, tenés que hacer el cuadro de marcha o tenés que calcular el saldo a determinado momento y a partir de eso hacer un nuevo sistema francés. Bueno, acá hacemos eso. Calcular la nueva cuota para los periodos restantes si luego del pago de la décima cambia la tasa. ¿Qué tengo que calcular? ¿Cuál es el saldo después de la décima? El saldo después de la décima va a ser 5.165,34, que ya lo calculé para otro punto. O sea, es el saldo cuando me faltan pagar la 11, la 12, la 13, la 14 y la 15. Me faltan 5 cuotas. ¿Qué hago? Tomo la fórmula original con la cuota original, exponente 5, y llego a ese saldo, a 5.165,34. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que cambiar con este saldo, hacer un nuevo francés, fíjense, con una nueva tasa del 1,8. Bueno, hago un nuevo sistema francés con este saldo, pero con una tasa. O sea, este saldo lo voy a pagar con un interés más alto, del 1,8. ¿En cuántas cuotas? En 5, y el valor residual va a seguir siendo de 3.000 y lo voy a pagar en el momento 6. O sea, en el 5 más 1. Esto me da 520,97. Fíjense, a partir de la cuota 10 hasta la cuota 10 es igual que la situación 1. A partir de la 10 cambia la cuota, cambia el interés. Fíjense que ahora el interés es del 1,8, mientras que hasta la anterior era del 1%. Y el valor residual, que sigue siendo de 3.000 y que se sigue pagando en el momento 16, tiene también el interés del 1,8. Bueno. Y vamos al punto 9, que fíjense, este está agregado, lo agregamos con Gaby en su momento. Y que lo hace un poquito más complejo. Dice, calcular la nueva cuota para los... Es igual que la anterior, ¿no? Pero dice,
calcular la nueva cuota para los periodos restantes si luego del pago de la décima la tasa sobre saldos cambia al 1,8% mensual y el valor residual se pacta pagarlo 2 periodos después de finalizado el pago de la última cuota. O sea, el valor residual sigue siendo de 3.000, pero se pacta pagarlo 2 periodos después. Bueno, no hagamos todo de nuevo. Sabemos que el cambio se produce cuando estoy debiendo 5.165,34. El cambio se produce acá. Hasta acá, hasta la 10, era todo igual que la situación 1. Y ahora tengo que pagar estas 5 cuotas. Pero el valor residual, fíjense, lo pago en el momento n+2. 2 meses después. Y vuelvo a hacer hincapié en esto. Seguramente en el examen no les tomemos cuotas mensuales. Y es muy probable que por ahí les digamos, no sé, qué sé yo, que el valor residual se paga 4 meses después de finalizado el pago de las cuotas. Entonces ustedes, como ya saben, van a decir, uy, si las cuotas son bimestrales, 4 meses después son 2 periodos. Entonces no es n+4, es n+2. Estoy diciendo todo, chicos. No se pueden quejar. Bueno, a ver. Calculamos la nueva cuota. Y esa cuota nos da 531,02. Vamos a ver si cierra esto. 531,02. El interés del 1,8. Llegamos a la cuota 15. En la 16 no pago nada. Y en la 17 pago los 3.000. Y fíjense, estos intereses, yo le voy a hacer una cosa. El interés desde el 1,8, ¿no? Sí. Fíjense esto. Este 52,107 es el 1,8% de 2.894. A interés simple, 2 meses, sería 104,21. Y acá dice 105,15. Porque este 105 está calculado a interés compuesto. A ver, ¿cómo lo calculo? Hago los 29.894 y le sumo 1,018, le sumo el 1,8% y le vuelvo a sumar por 1,018. Se lo vuelvo a sumar, obviamente, a cuánto llego, a 3.000, y ahora hago por diferencia 2.946 menos 3.000. Perdón, 2.894 menos 3.000. Y me da los 105,15. O directamente hago los 2.894 por 1 más i al cuadrado menos 1. Y obtengo los intereses. A ver, es muy obvio que yo esto lo puedo sacar por diferencia entre los 2.894, los 3.000 y los 2.894, por diferencia saco los intereses. Pero ¿qué pasa? Si yo les dijera a ustedes que el saldo luego de la cuota 15 es 2.894,85 y no les digo el valor residual, pero sí les digo que me calculen el interés incluido en el valor residual con una tasa del 1,8% mensual y con un valor residual que se paga 2 meses después, no les queda otra que calcularlo así. Porque no pueden calcularlo por diferencia porque les va a faltar este dato, les va a faltar el 3.000. Entonces, la única manera de calcular los intereses incluidos en el valor residual es agarrar el saldo y calcularle el interés compuesto por 2 meses. ¿Cómo hago eso? Multiplicando por 1 más i al cuadrado y restándole el capital, 2.894,85. Bueno, eso ya es repaso de matemática financiera, se lo dejo, van, lo laburan y a ver, ¿qué es lo más probable que le preguntemos?
existe la posibilidad de que le preguntemos el valor residual, el interés incluido en el valor residual por un sistema francés. Sí, está. Así que bueno, el que avisa no traiciona. A practicar. ¿Preguntas? No nos vamos, ¿eh? Nada. No, profe, de mi parte no. ¿Estamos bien? Bueno. Hay que practicar. Vamos, hay que practicar. Vamos a ir ahora, dame un cachito. Bueno, vamos a... dame un cachitín. Acá estamos. Hola, profe. Yo tengo una Sí, pregunta. sí, decime. ¿Cómo había dicho cuotas bimestrales? Entonces, si son 2 periodos, ¿cómo sería? Pongo 1. Yo te voy a decir que sí, pero el tema es que con ese sí se puede interpretar cualquier cosa. Para que estoy mirando otra cosa y ahí vuelvo y te digo, porque estoy viendo el ejercicio que vamos a hacer ahora. Dame un Sería segundito. un mes, sería 1 si, si está en meses, ¿no? Exacto. A ver, ustedes lo que tienen que, voy a compartir, déjame un cachito para que quede claro, voy a volver a la solución. Es decir, yo lo que no quiero es que se queden con que, a ver, si son meses, si son bimestres, a ver, lo que hay que tener en claro es que la N no son meses. ¿Qué son la N? Periodos. Periodos, listo. Con entender eso, te sacás el problema de encima. Si ustedes tienen claro que la N son periodos, está todo clarísimo. ¿Por qué? Porque si vos tenés cuotas bimestrales, la periodicidad es bimestral. Los periodos son bimestrales. Y si yo te digo que esto se paga en 6 cuotas bimestrales y el valor residual se paga 4 meses después de finalizado el pago de la última cuota, 4 meses, ¿cuántos periodos son? 2. Si la periodicidad es bimestral, 4 meses son 2 periodos. Y a la N, que son periodos, lo que hay que sumarle es periodos. Y entonces le sumo 2 periodos, que son 4 meses. Si las cuotas son trimestrales, 3 meses, ¿cuántos periodos son? 1. 1. ¿Y acá qué hay que sumar? ¿Meses o periodos? Periodos. Periodos. Entonces, lo que hay que tener en claro es que la N son periodos. Los periodos pueden ser mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, no importa lo que puedan ser. Si nos acordamos que la N son periodos y que a lo que le tengo que sumar a la N son periodos, a ver, lo más raro que podría pasar, chicos, es que, no sé, las cuotas son, imaginemos, qué sé yo, no sé, las cuotas son cuatrimestrales. Y esto se paga, qué sé yo, no sé, en 10 cuotas cuatrimestrales y el valor residual se paga 6 meses después de finalizado el pago de la última cuota. Entonces, si yo le dije que son 10 cuotas
10 cuotas cuatrimestrales. ¿La N qué número sería? 10. 10. Clarísimo. No importa si son cuatrimestrales, son 10 cuotas, la N es 10. Y el valor residual, yo les digo que se paga 6 meses después de finalizado el pago de la última cuota. 6 meses. ¿Cuántos periodos son si la cuota es cuatrimestral? 1,5. Es un periodo y medio. ¿Cuánto le tendrán que sumar a la N? 1,5. ¿Ahí está? Que se divide. ¿Cómo fue que dijo, profe? Esto último, no entendí. A ver, si el periodo es cuatrimestral, si un periodo es cuatrimestral, 6 meses, ¿cuántos periodos son? Ah, 1,5. 1,5. Entonces, si yo te digo que el leasing es en 10 cuotas cuatrimestrales, la N, ¿cuánto es? Olvídate del cuatrimestral, yo te digo, se paga en 10 cuotas. En N, ¿cuánto pones? Son 10 cuotas, 10. 10, exacto, sin dudarlo. No importa si yo te digo si son mensuales, trimestrales, cuatrimestrales. Si yo te digo que la cantidad de cuotas son 10, son 10. Listo, la N es 10. Ahora te digo, bueno, ten en cuenta que esas cuotas son cuatrimestrales. Listo, perfecto, son 10 cuotas cuatrimestrales. Y te digo que el valor residual se paga a los 6 meses de finalizado el pago de la última cuota. Y vos decís, son 6 meses. La periodicidad es cuatrimestral, o sea, los periodos son cuatrimestrales. 6 meses, ¿cuántos periodos son? Es un periodo y medio. Listo, a la N le sumo 1,5. Entonces, el valor residual lo tengo que actualizar por 10 más 1,5. Lo tengo que actualizar por 11,5. Pero eso es tener en claro los conceptos. Tener en claro que la N no son meses, que la N son periodos. A veces serán mensuales, a veces bimestrales, a veces trimestrales, a veces anuales. ¿Está? Cuando hacemos evaluación de proyectos, que se evalúan anualmente los flujos de fondos, cuando se actualizan, la N son años. Así que bueno, cuidado con eso. Bueno, vamos a ver leasing por sistema. Esperen que tengo que abrir un cachito. Lo tengo acá. Se lo tengo que bajar. Restaurar, no. Eclipse. ¿Dónde estás? Acá está. Bueno. A ver. Bueno, este es un leasing por sistema alemán. Vamos a ir rápido, es muy fácil. En todo caso, después lo terminamos el jueves y vemos algún ya modelo de examen. Después nos queda un tema de teoría que es bueno, queda una clase de evaluación de proyectos y queda una clase que vamos a dedicar a hacer un poco de repaso y a ver política de dividendos, que es un tema corto teórico. Bueno, vamos con esto que lo vamos a ver medio rápido, lo van a terminar ustedes en casa, este ejercicio Eclipse, y el que van a hacer es uno que se llama Hurlingham. Especificaciones del contrato. Es un auto que vale 42.900 pesos, la tasa sobre saldos es del 4,5% bimestral, la cantidad de cuotas son 12, el valor residual 20% del valor del bien, pagadero a los 2 meses de finalizado el pago de las cuotas, o sea, acá no va a haber fórmula porque el sistema alemán no requiere fórmula, pero si yo les preguntara, el valor residual se paga en el momento N más, ¿cuánto? Más 1. N más 1, porque las cuotas son bimestrales y el valor residual se paga 2 meses después, o sea, un periodo después, N más 1. El ingreso mensual del locatario, bueno, acá me ponen una restricción. El ingreso del locatario, que es 9.800 pesos.
y una cuota tope que es 25% del ingreso del locatario. Recordar que los pagos son bimestrales. Bueno, nos aclaran que la parte de las cuotas correspondiente a la amortización del bien es constante, o sea, la parte de amortización es constante, entonces ya sabemos que es alemán. Y bueno, tiene opción de compra por lo que entendemos que es un leasing financiero. Bueno, yo les voy a hacer la primera, primero, segundo, tercer punto, y después lo siguen ustedes porque es muy fácil. Pero dice, calcular la parte de amortización de la cuota. Bueno, yo les voy a contar cómo se calcula la parte de amortización de la cuota. Denme un cachito. Que partir un segundito. Estoy acá. Eclipse. Ahí estamos. ¿Dónde me quedaste? Zoom acá. Bueno. Bueno, chicos, a ver, el sistema alemán es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque lo que se hace es, se toma el valor del bien, se le resta el valor residual, que en este caso era el 20% del valor del bien, el valor del bien era 42.900 pesos, el valor residual en este caso lo dieron como un porcentaje, 20%, el 20% de 42.900 es 8.580, la diferencia es el fondo amortizable. A ver. Ah, no, este no es el cuadro de marcha. No tenemos el cuadro de marcha de Eclipse en esta solución. Bueno, lo tenemos acá está. Este hay que sacarlo. Bueno, acá tenemos el cuadro de marcha. A ver, el bien vale 42.900. Esto es lo que quiero que interpreten el cuadro de marcha. El auto vale 42.900. Lo pago como el valor residual es el 20%. Y yo les dije que en el sistema alemán el valor residual es cuota de amortización. Lo pongo en la columna de amortización. Entonces lo pago 8.580 en el momento 13. Estos 8.580 no tienen los intereses incluidos. Y el resto, la diferencia entre el valor residual y el valor del bien, que es 34.320, en 12 cuotas. ¿De cuánto? De 2.860. 12 cuotas de 2.860. Obviamente, ya todos saben que sumando todas las columnas de amortización, ¿cuánto me va a dar el valor del bien? 42.900. Eso ya es conceptual, ¿no? Bueno, entonces, el punto 1 me pide calcular la parte de amortización de la cuota. Ya está, 2.860. O sea, lo que llamamos fondo amortizable dividido las 12 cuotas, 2.860. El punto 2 me dice elaborar el cuadro de amortización verificando si la cuota total está dentro del tope permitido. Bueno, el tope permitido que era el 25% del ingreso del locatario. Son 9.800 pesos por el 25% por 2 meses. Eso da 4.900. A ver, sistema alemán, ¿cuál es la cuota más alta? La 1. ¿Cuánto da la cuota total? 4.790 y el tope es 4.900. Listo, la puede pagar. Perfecto. Vamos al punto 3. Dice, calcular la nueva cuota de amortización bajo el supuesto de que el contrato no tiene opción de compra, o sea, sin valor residual. Sistema alemán,
común y corriente, un préstamo. ¿Cuál sería la cuota de amortización? 42.900 dividido 12. ¿Mm? Bueno, después nos dice elaborar el nuevo cuadro de amortización según la situación anterior y verificar si la cuota total queda dentro de los parámetros de la cuota tope. Además, calcular cuál sería el ingreso mínimo del locatario para hacer frente a la nueva cuota total. Bueno, a ver. Si se deseara pagar esto sin valor residual en 12 cuotas, la primer cuota, que es la más alta en un sistema alemán, me da la parte de amortización 3.575, que ya lo calculé acá, pero si le sumo el interés, que obviamente es sobre saldos, la cuota total me da 5.005,50 y el tope era 4.900. ¿Cuánto tendría que ganar el locatario para poder hacer frente a esa cuota? O sea, tendría que tener un ingreso tal que el 25% de su ingreso sea 5.005,50. Bueno, ¿qué hacemos? 5.005,50 dividido 0.25. ¿Por qué? Esto porque hay un número X, que en este caso ya acá lo calculamos, 22.022, que multiplicado por 0.25 da 5.005. Hago el pasaje de término, 5.005 dividido 0.25 y me dice que el ingreso bimestral debería ser de 22.022. O sea, el ingreso mensual, 11.011 pesos. Bueno, acá no hay nada de leasing, es matemática básica. Después nos dice, calcular el saldo de la deuda tras el pago de la séptima cuota. A ver, el valor del bien menos 7 cuotas de amortización. Valor del bien menos 7 cuotas de amortización. En la situación original habíamos calculado cuánto era la cuota de amortización. Y bueno, acá hacemos el valor del bien menos las 7 cuotas, 22.880. El valor del bien menos 7 cuotas. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El saldo me da 22.880. Lo calculo analíticamente y a través del cuadro. Punto 5. Calcular el interés del sexto. El interés del sexto es sobre el saldo después de pagar 5. Bueno, agarro el valor del bien y le resto 5 cuotas de amortización. Y el interés del sexto periodo es sobre 28.600. 28.600 por el 4,5% de interés. Y lo hago, lo busco y lo marco en el cuadro. Y el último punto, calcular la cuota total para el quinto periodo. ¿Cómo es la cuota total del quinto periodo? Cuadro de marcha en la cabeza. El interés del quinto periodo es sobre el saldo después de haber pagado 4 cuotas. 42.900 menos 4 cuotas de amortización. Le calculo el interés y ¿qué le sumo? La parte de amortización, 2.860. Y eso me da la cuota total. Bueno. Fíjense que el valor residual es cuota de amortización y sobre el valor residual tengo que calcular los intereses. Bueno, de tarea, repasar todo esto, ustedes tienen en el aula, voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir el aula. A ver, un segundito. Ustedes tienen un ejercicio que es Hurlingham. El punto A dice, calcular la cantidad de cuotas necesarias. Ese punto se los digo yo hoy, son 18 cuotas, porque si no hay que sacarlo por tanteo, hay que empezar por, a ver, yo en su momento lo hice, lo hicimos con Gabriel, y lo sacamos por tanteo, son 18 cuotas. ¿Y cómo hicimos? Y qué sé yo, no sé, a ver, dijimos, si el valor del bien es 28, nos cobran un 2% mensual, y el valor residual es del 15%,
Bueno, le calculo el 15% a esto, después le agrego el 2% y lo divido, o sea, lo empiezo a sacar por tanteo, me va dando el tope, veo si tiene el ingreso tope de lo que puede pagar, entonces divido por el tope y ahí me va dando 16, 17, 18, bueno, voy viendo. No tiene sentido, se los digo yo, son 18. Si alguno lo quiere probar, intenta ver cómo hubiese hecho para calcular esas 18, que encima va a haber una pequeña, una mínima diferencia con unos centavitos. Bueno, después de eso, todo el resto lo pueden hacer tranquilamente. Entonces, para el jueves van a tener esto y les voy a dejar, esperen que voy a volver para atrás. Política de dividendos, lo vamos a ver después más adelante. Modelo de segundo parcial práctico, acá tienen muchos. Tienen Expreso del Este lo tienen con solución. Así que les dejo Expreso del Este. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Ok. Ya están en condiciones de hacerlo. Bueno, ¿Qué sería? pregunta. ¿Hurlingham, profe, y Expreso del Este? Hacen Hurlingham, Expreso del Este y obviamente yo les recomiendo ir a casa, agarrar Fiorino, agarrar Eclipse, con esos dos, hacer Hurlingham. Hurlingham es alemán, así que no, creo que es alemán, no sé si es francés, no, me parece que es francés, no sé, bueno, se fijan. Y el jueves vemos si tienen alguna duda sobre esto y vemos el caso de Expreso del Este, ¿está? Y veremos si tenemos tiempo alguno más y van trayendo dudas. ¿Estamos? Sí, profe. Listo, Ok. profe. Bárbaro, chicos. Gracias, profe. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. Adiós.